En la sala de notarios de Madrid. El aire estaba cargado de un silencio opresivo que hacía eco en las paredes de mármol antiguo. Javier. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Escuchaba al abogado leer el testamento de su padre. Don Eduardo. Un hombre de negocios conservador que había muerto repentinamente de un infarto hacía 2 semanas. Cuando llegó el momento de las herencias, Javier sintió un nudo en la garganta, nada para él. Todo para su madre y su hermano mayor. Como si su existencia fuera un error que se podía borrar con una firma. Pero entonces, el abogado carraspeó y pasó a la página final. Una adenda sellada que nadie esperaba. Para mi hijo Javier. Leyó en voz alta. Te dejo la verdad que nunca pude decirte en vida, yo también amé a un hombre. Y esa culpa me destruyó. Encuentra la caja en la casa familiar, allí está mi historia. Y quizás la tuya. La sala estalló en murmullos de incredulidad. Y Javier se levantó de golpe, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Mientras su madre lo miraba con ojos llenos de horror y traición. Javier salió tambaleándose del edificio. El sol de mediodía cegándolo como un reflector acusador. Llevaba años ocultando su propia orientación. Fingiendo ante la familia que era el hijo perfecto. El abogado prometedor que algún día se casaría y continuaría el linaje. Pero ahora, esta revelación póstuma lo golpeaba como un rayo, su padre. El pilar de la moralidad católica. El que lo había educado con mano de hierro contra cualquier desviación. Había vivido una doble vida. ¿Cómo era posible? Javier se apoyó en una pared, respirando con dificultad. Y marcó el número de Alejandro. Su pareja secreta desde hacía 3 años. Ven a recogerme, murmuró. La voz quebrada. Alejandro. Un profesor de literatura de 32 años con una barba corta que Javier adoraba rozar en las noches robadas. Llegó en su viejo Seat Ibiza. Su expresión de preocupación profunda. Dime qué pasó. Dijo, tomándolo del brazo. Javier no pudo hablar hasta que estuvieron en el coche, alejándose del centro de la ciudad hacia las afueras, donde el tráfico se convertía en un río de dudas. Al llegar al apartamento de Alejandro en el barrio de Malasaña, Javier se derrumbó en el sofá, contando todo entre sollozos ahogados. Alejandro lo escuchaba en silencio, sus ojos marrones fijos en él, ofreciendo un apoyo que Javier siempre había temido aceptar por completo. ¿Tu padre? ¿Gay? Eso explica muchas cosas. Dijo finalmente Alejandro, sirviéndole un vaso de agua. Javier negó con la cabeza, recordando las cenas familiares donde don Eduardo criticaba las manifestaciones del orgullo gay, llamándolas pecados modernos. ¿Cómo podía un hombre así haber amado a otro? La caja mencionada en el testamento lo obsesionaba, tenía que ir a la casa familiar en las afueras de Madrid. Pero el miedo lo paralizaba. Su madre. Doña Carmen. Una mujer devota que asistía a misa diaria. Ya le había enviado un mensaje, no vengas si vas a traer más vergüenza. Javier sintió la presión como una tenaza en el pecho, si revelaba su propia verdad. Perdería todo, la herencia ya era nada. ¿Pero y el amor filial? Alejandro lo abrazó, susurrando, no estás solo en esto. Pero tienes que decidir, ¿vas a enfrentar esto o seguir escondiéndote? Javier miró por la ventana, viendo a parejas caminando libremente bajo el sol. Y se preguntó y tenía el coraje para romper el ciclo de silencio que su padre había perpetuado. Esa noche, Javier no durmió. Revivía recuerdos de su infancia, las miradas desaprobadoras de su padre cuando jugaba con muñecos en lugar de fútbol,
Las lecciones sobre ser un hombre de verdad. A los 18. Había descubierto su atracción por los chicos. Pero la había enterrado bajo capas de negación. Saliendo con chicas para aparentar. Hasta que conoció a Alejandro en una librería. Donde una conversación sobre García Lorca se convirtió en algo más. Alejandro. Abiertamente gay. Había sido paciente. Entendiendo las presiones de una familia tradicional. Pero ahora. Con esta bomba del testamento. Javier sentía que su mundo se bifurcaba, un camino hacia la verdad. Con posibles pérdidas irreparables. Y otro hacia la continuidad de la mentira. Segura pero asfixiante. Al amanecer. Decidió ir a la casa. Llamó a su hermano. Miguel. Un empresario exitoso de 35 años. Casado y con hijos. El favorito de la familia. Hermano. ¿Qué es esta locura del testamento? Preguntó Javier. Miguel respondió con frialdad, papá estaba enfermo al final. No creas esa basura, es una calumnia. Mamá quiere que firmes renunciando a cualquier reclamo. Javier colgó. Sintiendo la traición como un puñal. Alejandro insistió en acompañarlo. Y juntos partieron hacia la finca en las colinas de la Sierra de Guadarrama. Donde el aire fresco contrastaba con la tormenta interna de Javier. Al llegar. La casa parecía un mausoleo de secretos. Doña Carmen lo recibió en la puerta. Su rostro arrugado por el luto y la ira. Alejandro. ¿Qué hace él aquí? Esto es asunto familiar. Espetó. Javier tragó saliva, es mi amigo. Mamá. Necesito la caja que papá mencionó. Ella dudó. Pero finalmente los dejó pasar al estudio. Donde una caja de madera esperaba en el escritorio. Javier la abrió con manos temblorosas, cartas amarillentas. Fotos en blanco y negro de su padre joven con un hombre desconocido. Sonrientes en una playa de Cataluña. Una carta final. Dirigida a él, hijo. Viví amando a Antonio en secreto durante años. La sociedad. La iglesia. Mi propia cobardía me obligaron a casarme y fingir. No cometas mi error, elige la libertad. Aunque duela. Javier sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Mientras Alejandro le apretaba el hombro. Pero doña Carmen irrumpió, eso es una mentira. Tu padre era un hombre recto. Javier la miró, mamá. Yo también soy como él. Amo a Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y doña Carmen se llevó la mano al pecho. Como si el mundo se acabara. Miguel. Que había llegado sin avisar. Gritó, estás destruyendo a la familia. Por esto papá te dejó esa porquería. Javier se plantó, no. Me dejó la verdad para que no sufra como él. La confrontación escaló. Con acusaciones volando como dardos. Y Javier salió de allí con la caja. Pero dejando atrás un lazo familiar roto. En el coche de regreso. Alejandro dijo, fue valiente. Pero ¿valdrá la pena el precio? Javier no respondió. Mirando el paisaje pasar. Sabiendo que esto era solo el comienzo de una batalla mayor. De vuelta en Madrid. Javier se sumergió en las cartas de su padre. Cada una un pedazo de un rompecabezas doloroso. Antonio había sido un compañero de universidad en los años 70. Durante la transición española. Cuando la homosexualidad aún era un delito bajo el franquismo tardío. Las misivas hablaban de noches robadas en pensiones ocultas. De promesas susurradas y del terror a ser descubiertos.
Don Eduardo había elegido el camino seguro, matrimonio con Carmen. Una carrera exitosa. Hijos. Pero el precio fue una vida de depresión encubierta. Alcoholismo sutil y distancia emocional. Javier se vio reflejado, sus propias noches con Alejandro. Siempre en apartamentos prestados o viajes de negocios. Temiendo que un vecino chismoso o un familiar inquisidor lo delatara. Papá pagó con su alma. Murmuró Javier una tarde. Mientras Alejandro preparaba café en la cocina. Alejandro. Con su habitual calma. Respondió, tú puedes romper eso. España ha cambiado, hay leyes. Hay apoyo. Pero Javier sabía que el cambio legal no borraba las raíces profundas del machismo y el catolicismo en su familia. La noticia del testamento se filtró pronto. Gracias a Miguel. Quien lo usó para desacreditar a Javier en círculos sociales. Amigos de la infancia lo llamaban. Curiosos o condenatorios, ¿es verdad lo de tu padre? ¿Y tú? Javier evadía. Pero internamente se debatía. Debería publicarlo todo. Honrando la memoria de su padre. O guardarlo para proteger a su madre. Alejandro lo presionaba suavemente, si lo ocultas. Eres como él. Piensa en nosotros, merecemos vivir sin sombras. Javier asentía. Pero el miedo lo atenazaba. Una noche. En una cena con colegas del bufete donde trabajaba. Un socio bromeó sobre esos maricones en el orgullo. Y Javier sintió náuseas. Se excusó y llamó a Alejandro. Quien lo esperó en un bar cercano. No puedo más con esta farsa. Confesó Javier. Alejandro lo besó en la mejilla. Un gesto público que Javier permitió por primera vez. Sintiendo un vértigo liberador mezclado con pánico. Pero la libertad tenía dientes. Al día siguiente. Doña Carmen lo citó en una cafetería del centro. Sentada con un rosario en la mano. Le dijo, si sigues con esa aberración. No volverás a verme. La Iglesia dice que es pecado. Y tu padre se arrepintió al final. Javier replicó, no se arrepintió, me dejó esto para que yo no sufra. Ella lloró. Recordando cómo don Eduardo la había elegido a ella. No a ese demonio. Javier salió herido. Cuestionando si su verdad valía el dolor de su madre. Miguel escaló la hostilidad, le envió un email con amenazas veladas de cortar todo contacto financiero. Ya que Javier dependía parcialmente de la empresa familiar para clientes. Elige, tú, amigo, o la familia. Escribió. Javier respondió con furia, ya elegí la verdad. Pero internamente. Dudaba, el bufete lo presionaba con casos. Y sin el respaldo familiar. Su carrera peligraba. Alejandro notó su distancia, estás retrocediendo. ¿Verdad? Javier negó. Pero esa noche durmieron separados. Un abismo creciendo entre ellos. Decidido a confrontar el pasado. Javier buscó a Antonio. ¿Usando pistas de las cartas? Lo localizó en Barcelona. Un jubilado de 70 años viviendo solo en un piso modesto. Viajó en tren. Dejando a Alejandro atrás para pensar. Antonio. Un hombre frágil con ojos que aún guardaban un brillo de juventud. Lo recibió con lágrimas. Tu padre fue mi gran amor. Contó. Mostrando fotos idénticas. Pero la sociedad nos separó, él eligió la seguridad. Yo la soledad. Javier escuchó historias de discriminación, despidos. Rechazos familiares. Incluso violencia en las calles.
Hoy es mejor. Pero el estigma persiste. Advirtió Antonio. Javier compartió su propia historia con Alejandro. Y Antonio sonrió, no lo dejes ir. Yo perdí todo por cobardía. De regreso a Madrid. Javier se sintió fortalecido. Pero al llegar encontró a Alejandro empacando. Si no puedes comprometerte. No puedo esperar más. Dijo Alejandro. Herido por el secreto prolongado. Javier lo detuvo, no te vayas. Lo haré público. Se abrazaron. Pero Javier sabía que esta promesa costaría caro. La confrontación familiar llegó en una reunión en la casa. Miguel había convocado a tíos y primos, convirtiéndolo en un juicio. Javier está difamando a papá con mentiras, acusó Miguel. Javier sacó las cartas, esto es la prueba. El caos estalló, una tía gritó sobre el infierno. Un primo lo llamó traidor. Doña Carmen intervino, basta. Si es verdad. Tu padre sufrió por ello. ¿Quieres lo mismo? ¿Hijo? Javier respondió, no sufriré si vivo honestamente. Salió de allí desheredado oficialmente. Pero con la cabeza alta. Alejandro lo esperó fuera. Y por primera vez. Javier lo besó en público. Ignorando las miradas. Pero esa noche. Un mensaje anónimo en su trabajo lo amenazó, sabemos tu secreto. Renuncia o lo diremos. Javier se dio cuenta de que la verdad no era solo personal, era una guerra contra prejuicios arraigados. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Javier ignoró la amenaza anónima. Pero el estrés lo consumía. En el bufete. Notaba miradas sospechosas, un colega le preguntó y los rumores eran ciertos. Sí. Respondió Javier. Sintiendo un alivio mezclado con terror. El socio principal lo llamó a su oficina, esto podría afectar a clientes conservadores. Piensa en tu futuro. Javier replicó, mi futuro es ser yo mismo. Salió con una advertencia de posible despido. Pero no retrocedió. Alejandro lo apoyaba. Pero su relación se tensaba, Alejandro quería mudarse juntos. Oficializarlo. Mientras Javier temía más pérdidas. Cada paso cuesta algo. Dijo Javier una noche. Caminando por el retiro bajo la luna. Alejandro, pero el silencio cuesta más. Javier sabía que tenía razón, el ejemplo de su padre lo perseguía como un fantasma. Buscando aliados. Javier contactó a una asociación LGBT en Madrid. En una reunión. Compartió su historia. Encontrando eco en otros que habían perdido familias por su orientación. Una activista. María. Le aconsejó, usa esto para cambiar mentes. Escribe sobre tu padre, hazlo público. Javier dudó, exponer a don Eduardo sentía como una traición. Pero ocultar perpetuaba el ciclo. De vuelta a casa. Encontró a doña Carmen esperándolo. Hijo. Vine a hablar. Dijo. Con voz temblorosa. Sentados en la sala. Ella confesó, sabía de Antonio. Tu padre me lo dijo antes de casarnos. Acepté porque lo amaba. Pero le hice prometer olvidarlo. Javier se sorprendió, ¿por qué no me dijiste? Ella lloró, para protegerte. La sociedad es cruel. Javier la abrazó. Pero le dijo, protegerme me lastimó más. Ahora elijo differently. Ella se fue prometiendo pensar. Un pequeño puente en el abismo.
Miguel. Sin embargo, no cedía. Envió abogados para impugnar la adenda del testamento, alegando demencia. Javier contrató su propio letrado, drenando ahorros. La batalla legal se volvió pública. Con titulares en periódicos locales, hijo acusa a padre fallecido de doble vida. Javier dio una entrevista anónima. Pero alguien lo identificó. Las redes sociales estallaron, apoyos de la comunidad LGBT. Pero también odio de conservadores. Un día, al salir del trabajo, un grupo lo increpó en la calle: maricón. Ve a esconderte. Alejandro lo defendió. Pero Javier llegó a casa magullado emocionalmente. Esto es el precio, murmuró. Alejandro lo curó: vale la pena si cambiamos algo. Pero Javier cuestionaba: ¿era egoísta imponer su verdad a otros? En una cena con Alejandro, Javier propuso: publiquemos las cartas editadas para proteger nombres. Alejandro estuvo de acuerdo. Y contactaron a un editor. El libro, Herencia de Silencios, se convirtió en un proyecto catártico. Mientras escribía, Javier revivía dolores, la soledad de su padre, su propia represión. Pero también hallaba fuerza. Doña Carmen leyó un borrador y llamó: es doloroso, pero quizás necesario. Miguel, furioso, cortó todo contacto. La publicación se acercaba. Y Javier sentía el clímax aproximarse. En una presentación preliminar, con Alejandro a su lado, Javier habló: mi padre pagó con su vida por ocultar quién era. Yo elijo differently. Aunque duela. El aplauso fue mixto. Pero un joven se acercó: tu historia me dio coraje para salir del closet. Javier sonrió, sintiendo que valía. Pero el golpe final vino de adentro. Alejandro, exhausto por la tensión, confesó: te amo. Pero esto nos está matando. Necesito estabilidad. Javier se derrumbó: ¿me dejas? Alejandro negó: no. Pero debemos pausar hasta que resuelvas tu caos. Javier accedió. Pero el vacío lo devoraba. Solo. Enfrentó la audiencia legal: Miguel testificó contra él, llamándolo oportunista. Javier presentó las cartas: esto no es por dinero, es por verdad. El juez validó la adenda. Pero sin herencia material. Solo simbólica. Javier ganó. Pero perdió a su hermano para siempre. De regreso, encontró a Alejandro esperándolo: no pude irme. Se reconciliaron. Pero Javier sabía que las cicatrices perduraban. La publicación del libro trajo más controversia, reseñas elogiosas y ataques. Una noche, un debate en TV lo invitó: ¿es ético exponer secretos familiares? Javier defendió: el silencio mata más que la verdad. Pero internamente, dudaba si su padre aprobaría. Con el libro publicado, Javier se convirtió en una figura involuntaria en el debate sobre derechos LGBT en España. Entrevistas, charlas en universidades, su historia resonaba en muchos que luchaban con identidades ocultas. Pero el costo era alto: clientes del bufete se retiraron. Y finalmente lo despidieron con una indemnización mínima. Discriminación velada, murmuró Javier. Pero no demandó: estaba cansado de batallas. Alejandro lo apoyó financieramente, enseñando clases extras. Pero la dependencia tensaba su relación.
No quiero ser tu carga, dijo Javier. Alejandro replicó, somos equipo. Juntos. Buscaron un nuevo apartamento en Lavapiés. Un barrio diverso donde podían caminar de la mano sin tanto miedo. Doña Carmen visitaba ocasionalmente. Intentando reconciliarse, estoy yendo a terapia. Hijo. La iglesia moderna habla de amor. Javier la perdonaba. Pero el daño era profundo. Miguel. En cambio, se alejó por completo, enviando solo tarjetas navideñas frías. Una crisis mayor surgió cuando un ex de Alejandro reapareció. Pablo. Un artista de 30 años. Contactó a Alejandro por redes, recordando viejos tiempos. Javier. Inseguro por los cambios. Celó, ¿aún sientes algo? Alejandro negó. Pero una cena amistosa con Pablo escaló en discusión. Estás proyectando tus miedos, acusó Alejandro. Javier admitió, sí. Porque perdí tanto que temo perderte. Se reconciliaron. Pero Javier decidió terapia propia, explorando traumas de infancia y el legado de su padre. El terapeuta le dijo, tu elección de verdad es valiente. Pero aprende a equilibrar. Javier progresó, escribiendo un segundo libro sobre resiliencia. En un viaje a Barcelona para ver a Antonio, Javier encontró cierre. Antonio. Enfermo. Le dio una foto final, don Eduardo y él. Felices. Guárdala como recordatorio, dijo. Javier lloró, prometiendo visitar. De regreso, propuso a Alejandro, casémonos. Alejandro aceptó. Y en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid, con doña Carmen como testigo reacia pero presente, sellaron su unión. Miguel no asistió, pero envió un mensaje, felicidades. Aunque no lo entienda. Javier sintió una victoria agridulce. La sociedad respondía, apoyos crecían. Pero haters persistían. Con amenazas online que la policía investigaba. Javier ignoraba, enfocándose en su nueva vida. Meses después, en una conferencia, Javier habló de matices, la verdad libera. ¿Pero a qué costo? Mi padre eligió silencio por amor a su familia, yo elegí voz por amor a mí mismo. El público debatía. Y Javier se sentía transformado. Pero en privado. Con Alejandro. Admitía dudas, ¿hice lo correcto al exponerlo todo? Alejandro respondía, sí. Porque inspiraste cambio. La historia de Javier se convirtió en símbolo. Pero él sabía que no había finales felices absolutos, solo elecciones con consecuencias. ¿Fue correcto sacrificar la paz familiar por la autenticidad personal?